antes de empezar con la entrevista de hoy, quería decirte que estoy viendo las estadísticas de mi canal de YouTube y estoy viendo que un 77,6% de las personas que estaréis viendo esta entrevista no estáis suscritas a mi canal de YouTube. Así que, por favor, si te ayuda, si te aporta valor, si te da ideas, si te inspira para vivir un poco mejor, pulsa el botón de suscribir, suscríbete al canal de YouTube porque me ayudas muchísimo. Espero que te guste la entrevista y muchas gracias por estar aquí. Alex Rovira, querido amigo, bienvenido al podcast otra vez. Muchas gracias por hacerlo fácil. Querido Pepe, es un placer siempre hablar contigo, querido amigo, siempre. Muchas gracias. Así que Quería darte las gracias por escribir Tu mentalidad es buena suerte. Ya sabes que es un libro que... eres muy generoso, eres muy amable y te lo agradezco, te lo agradezco. Sabes que para mí tu opinión es importante, que te tengo en gran cariño y en gran aprecio y admiración. Muchas gracias. Y para mí es un libro que me ayuda mucho a complementar La buena suerte, que es, ya sabes que es un libro que fue muy importante para mí. Esa era la idea, sí, esa es la idea, sí. Y quería empezar por preguntarte, ¿cómo defines tú, en tus propias palabras, mentalidad buena suerte? Es una magnífica pregunta. Para mí la mentalidad es cómo pensamos, ¿no? Mm, Cómo elegimos nuestro pensamiento. Porque la construcción de una mentalidad pasa por una intención en la mirada. Es nuestra narración la que define la realidad, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la física cuántica, am, sabemos que lo que observamos condiciona lo observado y que cuando tú cambias tu observación, cambia la manifestación de lo real. Entonces, la mentalidad es un cambio de mirada. Pero, ¿hacia dónde la mirada, no? ¿Hacia dónde la orientamos? En primer lugar, hacia uno mismo. Pasar de ser víctima de las circunstancias a asumir el papel de ser creadora y creador de posibilidades y luego de probabilidades altas. En segundo lugar, la mirada hacia el otro, ¿no? Procurar vivir libres de prejuicios y de proyecciones. ¿Cuántas veces no vemos al otro, sino que lo fabricamos? Tanto en la idealización de un enamoramiento, eso es muy habitual, ¿no? La fabricación de la otra persona a- como mecanismo inconsciente, ¿no? Eso es el amor ciego, ¿no? El amor ciego que nace del deseo. Y el amor maduro tiene que ser lúcido, por supuesto. Entonces, la mirada intencionada hacia uno mismo, liberarnos de creencias limitantes fundamentalmente, hacia el otro, liberarnos de proyecciones de creencias y hacia la vida, es decir, ver la vida como un espacio de posibilidades de realización a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, a pesar de las crisis, de los desafíos, a vivir la vida como una gran oportunidad de aprendizaje constante, ¿no? Ah, por lo tanto, la mentalidad buena suerte condiciona la narrativa que te haces, las emociones que vives, los estados de ánimo que te acompañan y sobre todo las acciones y los hábitos que vas a llevar a cabo. Porque si tú partes de una mirada de victimización o de apatía o de envidia, no llegarás a ningún sitio. Pero si partes de una mentalidad de creación, de rigor, de humildad, pues crearás unos hábitos que condicionarán mucho las posibilidades de tu destino. Lo que te dices convierte al final, o sea, lo que te dices convierte lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y por Mm, definitiva los resultados, ¿no? Por eso me gusta mucho que Pierre Hadot decía que el estoicismo es el arte de dominar el discurso interior. La absolutamente. mentalidad buena Y un suerte buen también. psicoanalista, y un buen psicoanalista te diría contemporáneamente, habiendo leído a Hadot o no, que todo proceso terapéutico se culmina en el cambio de una narrativa interior inconsciente. ¿Cómo trabajas tú esa narrativa, Alex? Yo lo he trabajado de varias maneras. Yo en su día hice psicoanálisis y me fue muy útil. Contrariamente a algunos críticos, depende, al final depende de la persona que facilite el proceso, Ujú. ¿no? Porque si las intervenciones son brillantes y la persona se lo toma con interés, tiene memoria, como era el caso de mi analista, el doctor Miguel Díaz, un magnífico psiquiatra y analista, pues te ayuda mucho a desvelar eso que tienes tan pegado en la piel y que no te das cuenta que a lo mejor te está haciendo daño, ¿no? Porque el psicoanálisis es eso, es sacarse el parásito y poderlo mirar y eventualmente soltar. Por otro lado, también, fíjate que últimamente se habla mucho de la meditación, ¿no? Yo he practicado meditación y a veces la practico, pero creo mucho más en la indagación, Ujú. en el guiar la mente en un proceso reflexivo. Para mí, la revelación ha venido mucho más de la indagación que de la meditación. Es más, yo conozco personas que llevan años meditando
y tengo la sensación de que cada vez son más inmaduras. O que están cayendo en un refugio de fantasía o de delirio, o en una posición narcisista. Creo que la meditación es importante, que pausar el pensamiento es importante, que además tiene muchos beneficios fisiológicos, pero creo que focalizar el pensamiento y orientarlo bien hacia una reflexión honesta, estoica, te puede aportar muchísimo más valor a la vida que quedarte observando el deambular de los pensamientos y buscando una cierta quietud mental, ¿no? En este punto estoy, creo mucho en la indagación. Por supuesto, el cambio de la narrativa también pasa por la lectura, por el aprendizaje. Lo que tengo detrás es mi guardia pretoriana. Bueno, lo tengo a la izquierda, a la derecha, por todos lados. Este es mi estudio y siempre he vivido acompañado de libros. Yo creo que el libro es el objeto cuyo valor es infinitamente mayor a su precio. Totalmente. Un buen libro, por ejemplo, Siempre en pie, pues Gracias. vale mucho más que ¿qué precio de venta público tiene ahora, Pepe? ¿Tú lo recuerdas? 19,90. Pues bueno, pues más o menos. El mío, Mentalidad Buena Suerte, están en eso, en unos 15, 16. La intención cuando escribo un libro o cuando leo un libro, a mí han habido libros que me aportan mucho valor. Para mí tu libro no son 19,90. A lo mejor a una persona le puede aportar un valor infinito, en el sentido de que le puede cambiar la vida y los hábitos y le puede llevar a una cierta paz mental y a una reconciliación consigo mismo y en consecuencia con los demás, con el padre, con la madre, con el hermano, con el amigo perdido, ¿no? Entonces, todo lo que sea, decía Raimundo Lulio, ¿no? Que la palabra es el arma más poderosa, ¿no? Ramón Llull. Pienso que es muy cierto, que la palabra es muy poderosa. Que podemos acompañar la palabra de la contemplación, fantástico. Que podemos acompañar la palabra de la meditación silenciosa, excelente. Pero creo que dicen que cada día generamos 60.000 pensamientos, ¿no? Algunos estudios dicen 60, otros 40, otros 90.000. Miles. Pero para mí hay un error ahí. A mayor inconsciencia, mayor cantidad de pensamientos. A mayor conciencia, mayor serenidad mental, mayor paz, menos ruido y mucha más calidad, y por lo tanto se reduce el volumen del pensamiento porque se orienta mucho más a generar valor. Y a mayor lentitud también, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan estresado que digo, ¿cómo Sí, quieres estar más tranquilo viviendo así? absolutamente, ¿no? Decía Raimundo Paniker, un gran filósofo, que en paz descanse, Raymond Paniker decía: vivimos en un mundo en el que queremos hacer crecer el rosal tirando de sus hojas. Y seguía: la felicidad es inversamente proporcional a la aceleración. Por eso no puede haber sabiduría sin reflexión. Y no puede haber reflexión sin indagación. Pero no puede haber nada de lo anterior sin quietud. Lo que pasa es que tendemos a dejar los humanos lo que es esencial para después del funeral. Y cuando digo funeral no me refiero a la muerte de alguien, sino a la muerte de una relación, a la muerte de un proyecto, a la muerte de nuestra salud. Entonces nos detenemos a pensar en momentos críticos. De ahí la palabra crisis, ¿no? Que nos lleva a la crítica, a la criba, al criterio, a la selección rigurosa y meditada. Cribar. Escribir es cribar. Y por lo tanto, cuando hacemos ese ejercicio de criba, pues podemos dirimir lo que es fértil de lo que es estéril, el grano de la paja, lo útil de lo inútil. Y ese ejercicio yo no lo reservaría solo a los momentos de contingencia o de crisis, sino que, como bien sabes y hemos hablado hace poco, hablábamos en nuestra conversación a través de Instagram, que por cierto ha tenido muy buen feedback, Pepe, te felicito, no podía ser de otra Gracias. manera. Me alegro mucho. Ese proceso de, retomando lo que hablábamos ahí, ¿no? Dicen las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, tema que me fascina cada vez más, porque no son un delirio, obedecen a un patrón, a un proceso, a una pauta. Hay algo ahí que la ciencia tiene que explorar con coraje, ¿no? La etapa de la revisión de la vida, ¿no? Que algunos dicen que la ven como fotogramas, otros como una película, otros como que aparece en un instante que no se puede ni medir, tan fugaz pero tan profundo, donde la persona no solo siente lo que ha vivido, sino cómo ha hecho sentir a los demás con lo que ha hecho, ¿no? Hay una expansión de conciencia aparentemente tremenda y los que regresan y recuerdan la experiencia vuelven distintos, ¿no?
mucho mejor, más humanos, ¿no? ¿Para qué esperar a morirnos para revisar la vida, ¿no? Qué importante es saber decir lo siento, saber decir perdón, saber corregir, saber rectificar. La virtud de la corrección, que no solo pasa por ser correcto, es mucho más profundo, pasa por saber corregir. Porque si no corregimos, entramos en la peligrosa inercia, y la inercia te acaba estampando. Me interesa el tema de la indagación. ¿Cómo lo haces tú exactamente? ¿Te haces alguna serie de preguntas? ¿Tienes alguna estructura en un diario? ¿Cómo lo haces? Hay muchos procesos. Normalmente, yo comencé hace años cuando veía un aforismo que me gustaba, por ejemplo, o un aforismo o que leía o que se me ocurría, ¿no? Y tengo las páginas de mi libreta de Eso te aforismos. quería preguntar ahora. Me interesa también. Sí, sí. Uf, tengo un montón de libretas, ¿no? Por ejemplo, um, F. Schumacher decía, mucha gente ama en sí mismo lo que odia en los demás. Qué bueno. Desiderio Erasmo decía, no des tu consejo antes de que te lo pidan. Benjamin Franklin decía, es más fácil prevenir malos hábitos que cambiarlos, ¿no? Y el otro, bueno, y aquí escribí, lo que haces día a día deviene lo que serás, lo pequeño forja tu ser. Entonces, a partir, o esta otra que apunté, es que te olvidas, porque yo pienso que nada es nuestro, que viene de una mente superior que al final nosotros canalizamos, ¿no? Actúa de manera que no te sientas culpable por ser feliz. Qué bueno. Esta, mira, salió un día y... Entonces, tomo eso y lo voy masticando. Y lo puedo masticar caminando, conduciendo, en la ducha, cocinando, barriendo, pasando el aspirador, cepiando a los perros, o simplemente cerrando los ojos, ¿no? Pero puede ser un aforismo. La indagación también puede ser algo que has vivido, un malentendido, un desencuentro, una ofensa que el otro ha vivido como tal cuando no ha habido intención. Entonces, es poner la atención, porque al final todo es atención. Todo gira alrededor de la atención. Aquello a lo que estás atento crece. Aquello a lo que estás desatento muere. Por lo tanto, cuando tú pones atención a cualquier experiencia vivida, a cualquier frase inspiradora o útil o provocadora, a cualquier conversación interesante, algo que te ha dicho un amigo que te ha hecho pensar, ¿no? Que te rompe el esquema sobre la percepción que tienes de ti o de la vida, ponle foco y a ver a dónde te lleva ese proceso. Porque ahí pueden haber revelaciones muy importantes. Yo creo que todos somos grandes aforistas, ¿no? Para mí el aforismo es el aforismo bien hecho. Y no solo el ingenioso, sino el profundo, es el culmen de la síntesis, ¿no? Y de la inteligencia. Del mismo modo que la poesía es el culmen de la literatura para mí, ¿no? Una poesía puede expresar lo inefable y transformarte completamente la vida una vez la has leído, ¿no? Entonces, poner atención, masticar eso, igual que si quieres encontrar el buen sabor al arroz, como te dicen en Japón, tienes que masticarlo tantas veces que casi quede líquido antes de incorporarlo a tu sistema digestivo. Pues lo mismo con la vida, con las palabras, con la experiencia. De repente estás leyendo un libro y te topas con un fragmento que te provoca la carne de gallina, o te emociona, te hace llorar, o te cabrea. Hay algo que te mueve emocionalmente. ¿Por qué te ha movido? Míralo. Allí hay una llamada interesante. Para mí eso es la indagación. Qué bueno. Se parece mucho. Yo a veces hago eso también y a veces lo que hago es coger, pues igual que tú, ¿no? Pero un extracto a lo mejor de Marco Aurelio o de, o de quien sea y escribirlo con mis propias palabras, ¿no? Y ver qué significa, o sea, qué significa eso, por qué me ha resonado. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. Y ese ejercicio, por ejemplo, ¿cómo expresaría yo esto, no? Incluso a veces, no sé, voy a buscar un aforismo largo, ¿no? ¿Qué nos hace ignorantes? Escribí.
nosotros mismos. Nos tapamos los ojos y nos quejamos de que no hay luz. ¿Cómo podría resumir eso, no? ¿Cómo podría resumir eso, no? O Shakespeare, ¿no? Tenemos varios yoes, lo que los demás creen que somos, lo que creemos que somos y lo que realmente somos. De esta frase me quedaría con el final, ¿no? Lo que realmente somos. ¿Cómo podemos llegar a una apreciación cabal de qué somos o de quién somos? Entonces, reescribir, hacerte lo tuyo, integrarlo, ¿no? Es muy distinta el comprender que el aprender que el aprender desde el corazón, ¿no? Una cosa es una idea. ¿Sabes qué decía Ortega, ¿no? Que las ideas las tenemos, pero que las creencias las vivimos, ¿no? La gran paradoja de la no transformación humana y de la no evolución humana en ámbitos como la ética, la solidaridad, la sabiduría, ¿no? Es que la comprensión exclusivamente racional de lo que otros dicen no garantiza su puesta en práctica por parte nuestra. Es decir, comprender no implica hacer. Igual que decir agua no te va a mojar nunca. O decir vino no te va a generar una borrachera, ¿no? Por mucho que lo repitas. Entonces, la integración creo que tiene que pasar por un proceso de reflexión en diálogo con la emoción. Uh-huh. Y entonces se traslada al cuerpo en un hábito. De modo que si tú lees a Proust y dice, aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia, dices, wow, qué original, ¿no? O qué bien encontrado, ¿no? Pero en realidad, ¿qué oculta esta afirmación? Aunque nada cambie, si tú cambias, o si yo cambio, él decía, todo cambia. Pues es verdad, ¿no? Porque cambia mi percepción, vamos a lo del principio, cambia mi narrativa. Entonces, pasar de esa frase que de entrada comprendes a fondo, mirarla atentamente, ¿no? A mí me gusta mucho la jardinería y te quedas maravillosa cuando plantas un rosal o cuando cuidas un roble o cuando lo que sea y miras con detenimiento el brote, la caída de las hojas, las raíces, cómo se van expandiendo alrededor de la maceta. Es decir, la atención es una forma de amor. Quien ama cuida, ¿no? Pero cuida atentamente, escuchando y sabiendo lo que el otro necesita. Pues la vida yo creo que nos invita a esa atención amorosa, cuidadosa, ¿no? Y ahí surge la revelación. Ahí de repente puede haber un movimiento que hace una conexión en ti, una invisión, lo que llaman un insight los ingleses, ¿no? Una invisión, que de repente te permite darte cuenta de verdades profundamente simples, pero que si las pones en práctica suponen un antes y un después en la vida. El estoicismo es eso. Y si es una sabiduría profundamente práctica, a veces muy mal entendida porque se ha confundido el estoicismo con la austeridad extrema, ¿no? Y bien, los estoicos podían ser austeros, pero va mucho más allá de eso. Va de un aprender a vivir constantemente, como decía Séneca, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa frase de Antoine de Saint-Exupéry que decía, si queremos un mundo de paz y de justicia debemos poner la inteligencia al servicio del amor, ¿no? Es eso. Es eso. Yo creo que la clave es eso. Y que eso luego se traduzca en acción, porque el lenguaje de la realidad es la acción. Si tú tienes un proceso de reflexión poderoso, pero no haces, intención sin acción es fantasía. Y acción sin reflexión bien intencionada, bien orientada, es precipitación o error seguro, ¿no? Entonces hay que combinar esas dos cosas, ¿no? La reflexión con una acción que te lleva a un aprendizaje constante, ¿no? Y así se va dando calidad a la vida, a pesar de todo. A pesar de que la vida te golpee, con lo que sea, con enfermedades, con dolor crónico, puedes aprender mucho de todo. Y no lo digo desde la teoría, lo digo porque lo he vivido, ¿eh? Y lo estoy viviendo. Entonces, creo que
Yo puedo entender la rendición de algunas personas. No voy a juzgar a aquellos que deciden, dice, hasta aquí. Pero, pero me haría siempre la pregunta, si no me rindo y sigo, ¿qué me puede aportar esto a mí y a los demás? Estoy muy de acuerdo con esto, ¿eh? Y con el poder de cuando tú te sientas a escribir y piensas un poco, a mí me ayuda a ver qué fricciones he tenido en ese día con mi pareja o con lo que sea, ¿no? Y llevaba tiempo, gracias a sentarme a escribir, llevaba tiempo viendo fricciones que se repetían 2 o 3 días seguidos. Y dije, ¿cómo puedo evitar esto mañana? Y volvió a ocurrir y La lo evité. observación de los patrones. Sí, sí. La observación de los patrones, ¿no? Sabiendo que no puedes cambiar aquello que no te pertenece, ¿verdad? Eso es. No puedes cambiar al otro. Fíjate que en todos los procesos que he hecho profesionales, tanto de formación como de mentoría, consultoría, am, lo que más me he encontrado casi siempre es cómo puedo cambiar al otro, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que darte cuenta de que renunciar a esta frase es el inicio de la sabiduría es un gran qué. Cámbiate tú. Y entonces podrás percibir al otro desde otro lugar donde a lo mejor no hace falta ni que surja en ti el deseo de cambiarlo. Simplemente te separas, te distancias o lo aceptas. O aprendes. Ujú. Creo que hay un dicho, no sé si es sufí o de quién es, que es mucho más fácil cambiarte de calzado que intentar alfombrar todo el mundo, ¿no? Sí, 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 es más fácil calzarse unas zapatillas que alfombrar toda la Eso es, tierra. eso es, Es muy bonito. eso es. Y es así de simple, ¿no? Y vivimos en una sociedad que te invita a que lo alfombres todo, ¿no? A que te lo cargues todo, te cargues los bosques, el mar, en lugar de calzarte unas zapatillas o de aprender a andar descalzo, ¿por qué no, no? Pero está el ego ahí, ¿no? Porque dice, yo puedo pensar, ¿por qué me tengo que cambiar de zapatillas y no la otra persona? Está el miedo, sí. El ego es miedo. Hay que respetarlo. Nos ha llevado a sobrevivir. Nos paró los golpes cuando éramos niños. Nos permitió adaptarnos cuando nuestro adulto interno no estaba suficientemente desarrollado, cuando esa capacidad de lucidez estaba en ciernes, ¿no? Y el niño biológico se tenía que adaptar al padre o a la madre. Algunos hemos tenido la suerte de tener roles que nos han dado cariño, otros no. O unos sí y otros no. El padre cariñoso, la madre no, o al revés. Y ahí buscamos adaptarnos, ser queridos, comprender. Y ahí va surgiendo el ego, adaptándose. También, como en el pecado original, ¿no? Cada hogar tiene su cultura, su clima, sus permisos, lo que se puede hacer, sus mandatos, lo que no se puede hacer y además no se dice, sus secretos, que es lo que condiciona más la vida de las personas a la larga, ¿no? Entonces, el ego lo que hace es adaptarse y va surgiendo entre una mezcla. El ego es como tomar un mortero y hacer una mayonesa a pulso, ¿no? Le vas tirando el huevo, el aceite y la sal. Y esas son las experiencias, ¿no? Los pensamientos serían el huevo, las emociones el aceite y las propias decisiones finales. Decía Einstein que normalmente llegamos a una conclusión cuando nos cansamos de pensar. Y el ego es una suma de conclusiones. Qué bueno. Esta, esta me la voy a apuntar para El el ego otro es una día. suma de conclusiones. El ego es una suma de conclusiones, sí, porque evidentemente si hago tal cosa y me ha ido bien cuando era pequeño, mantengo ese patrón. La paradoja es que, Apúntala, apúntala. ah, sí, de ahí va a salir algo. Hay que aclararlo un poco, quizás, porque así enfrío. Pero lo que es interesante es que en la medida en que te das cuenta, ¿no? Que han sido conclusiones precipitadas, si complazco, me quieren. Voy a complacer. Si me autoexijo, si me esfuerzo mucho, me quieren. Aunque no lo logre. Pero si ven que me esfuerzo, me quieren. Aunque no lo logre. Entonces me esforzaré cuando sea adulto, pero no lo voy a lograr.
Y ahí tienes esas personas que se pasan la vida desgastándose sin poder realizar, porque tienen un apego inconsciente al esfuerzo y no al logro. O esa persona que dices que me pisan, es que tú te pones de alfombra y no te das cuenta. Para que te quieran, entras en un servilismo, te vendes, incluso acabas pidiendo perdón por cosas que han hecho otros, para reconciliarte con el que ha perpetrado el delito o la falta, ¿no? Entonces, el ego es una suma de conclusiones precipitadas. Y lo que pasa es que tenemos que quererlo, porque gracias a él seguimos vivos. Pero yo, un momento, al ego me gusta llamarle la mascota. Yo he tenido muchos perros a lo largo de mi vida, adoptados de refugios, ¿no? Me encantan los animales, me fascina su bondad, su pureza, ¿no? Y me entristece cómo el ser humano se lo carga todo, desde el alma del animal hasta la vida del animal, hasta todo. Pero tú te das cuenta que ese animal, si tú le das cariño, le das sosiego, le das seguridad, le das paz, te lo dará todo. Te lo dará todo. Si tú eres su servidor, su cuidador, él lo será en correspondencia, incluso a veces cuando no lo eres, ¿no? Entonces, decía que al ego le llamo la mascota porque si tú lo sacas de la neurosis que ha tenido o del maltrato que ha tenido, no deja de ser él. Es espontáneo, es cariñoso, es divertido, pero es obediente. Es obediente. Y le dices, siéntate, y se sienta. Y le dices, no ladres, pero dicho así, por favor, no ladres. Y se calla. Estoy yo vigilando, no te preocupes. El gato pasa por delante del jardín, pero no hace nada. Entonces, es como un poco un ejercicio de domesticación. Domesticar esa parte, esa sombra nuestra, ¿no? Verla, amarla, integrarla, educarla. Llevarla al domus, ¿no? Al hogar. Volviendo un poco a lo que ha pasado antes, que me ha interesado, has dicho, esto tengo que apuntarlo. ¿Es así como construyes tu libreta de aforismos? Cuando vas leyendo algo y dices, esto tengo que apuntarlo o esto tengo que... Sí, ¿Se te ocurren? sí, sí. Ahora voy con el móvil a través de la aplicación o de notas escritas o de grabación. Siempre lo he hecho. Antaño comencé con unas libretas de estas Ujú. pequeñas, medianas, tengo un montón de libretas por aquí, que iba apuntando cuando venía una idea. Luego era más práctico una grabadora. La llevaba en el coche o en el bolsillo. Creo que te viene una idea, la grabas, ¿no? Y luego la vacías. Y luego vas haciendo el encaje, las vas agrupando por categorías, ¿no? De alguna manera es un juego del pensamiento, es un juego de la reflexión y de la emoción, ¿no? Creo que demasiadas veces las personas no se dan cuenta de la cantidad de recursos que tienen, simplemente porque no nos han enseñado a convocarlos, ¿no? Yo creo que antaño la humanidad, como tuvo que pasar por tantas hambrunas, pandemias, sin vacunas o sin tratamientos, ¿no? Porque las vacunas tendríamos que hablar también de sus pros y contras, tal y como se formulan actualmente. Ha pasado por guerras, ha pasado por de todo. Había mucha mayor humildad, mucha mayor longanimidad, mucha mayor resiliencia, mucho más coraje. Yo veo que muchos de los problemas que hoy se ponen sobre la mesa son problemas del primer mundo. Son problemas de primer mundo, no son problemas verdaderos, no son problemas serios. Cuando tú ves la cantidad de recursos que se gastan en hablar de vidas ajenas, o en las modas, o en los influencers, me hace gracia la palabra influencer, ¿no? Vamos bien, ¿no? Cuando un buen influencer podría ser Epicteto, no esa persona que está siempre haciendo el mismo posado desde el ángulo bueno, ¿no? Entonces hay una miseria. Y la miseria moral crea miseria a todos los niveles, ¿no? Desde económica hasta todo tipo, ¿no? Y miseria es la incapacidad de amar. Y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? ¿Para qué vivimos? Probablemente para aprender a amar y amar a aprender. Probablemente es el destino. A través de la acción.
Aprender a amar a través de la acción. Amar, aprender a través de la acción. Dejando huella, dejando un legado. Y luego ya cuando te tienes que ir, te vas a dormir o te vas a otro plano dimensional y ya está. Pero mientras has estado en el proceso, has comprendido o has procurado comprender y no estorbar, ¿no? Hablando de acción, quería leer un extracto de tu libro que me ha gustado mucho, que quiero que nos lo cuentes porque me parece muy, 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 muy práctico. Dices, en la página 134, la regla de ESC se basa en este trío de preguntas. ¿Qué debería dejar de hacer? ¿Qué debería seguir Sí. haciendo? ¿Y qué debería comenzar a hacer? ¿No? Dejar, seguir y comenzar. ¿Cómo DSC. cultivas esto en tu vida? ¿Cómo lo Pues practicas? mira, constantemente. Tengo el buzón de email o de WhatsApp o de Telegram siempre limpio. Cuando recibo algo, resuelvo o delego o tiro y me olvido. Pero procuro no generar unidades de atención permanente, porque las cosas no resueltas te ocupan un espacio aquí que te Totalmente. impide luego la creatividad. O sea, cuanto más limpio tengamos esto, cuanto más limpio tengamos el corazón, ¿no? Hay un dicho en Japón que me encanta, dice todo el mundo, cada día todo el mundo se arregla el cabello, ¿por qué no se arreglan también el corazón, ¿no? Me parece muy interesante. Y la regla DSC de Phil Evans, que fue el que la puso, hizo el primer esbozo de este criterio, es muy bueno. Por ejemplo, fin de año, ¿no? A mí me gusta reflexionar, ¿no? Y decir, bueno, he tomado decisiones para dejar de hacer cosas que no me aportaban o que me suponían un esfuerzo que no me era rentable o, o que estaba con personas a las cuales por mucho feedback que les diera no había un proceso de transformación. Entonces decides dejar de hacer. Seguir haciendo lo que es contingente, ¿no? Hay que seguir haciendo lo que es necesario para que la vida se sostenga. Pero lo mejor es comenzar a hacer. Cuando tú liberas aquello que dejas de hacer porque ha dejado de ser fértil y se convierte en algo estéril o problemático, hay que tener el coraje de comenzar a hacer, ¿no? Y el coraje como virtud y como estado conciencial es la palanca verdadera de la transformación humana. O sea, en realidad el coraje es la puerta a la toma de conciencia verdadera y a la transformación. Porque aunque tengas miedo, te la juegas. El coraje no es ausencia de miedo. Hay miedo, pero hay conciencia de que vale la pena arriesgarse. Por lo tanto, no hay coraje sin sentido vital. Las personas que se arriesgan es porque en ese vale la pena encuentran un posible sentido. Y ahí hay una gran transformación. Longanimidad, página 77, es la capacidad de soportar con ánimo permanente los desafíos que nos presenta la vida. Quien es longánime, en lugar de buscar atajos para lograr un beneficio rápido a toda costa, pone su mirada en el esfuerzo, en la valentía de mantenerse en el camino sin dejarse alentar por las trabas de la vida. ¿Cómo cultivas la longanimidad? ¿Qué consejos? Mira, pues, como te decía el otro día, cuando leí esta palabra, Me ¿no? encanta, ¿eh? Primera definición, grandeza y constancia de ánimo en la adversidad. Segunda, benignidad, clemencia y generosidad. Relacionas una con la otra y te das cuenta que las personas que tienen una longa ánima, una alma grande que se extiende en el tiempo, una resiliencia sostenida, benignidad son bondadosas, clemencia son compasivas, generosidad son entregadas, ¿no? Pues está muy clara la respuesta, ¿no? Procurando la práctica de todo eso, ¿no? De la compasión, de la empatía, de la reflexión para ponerte en la piel del otro, de la entrega. Eso no quiere decir que no tengas que poner tus límites. Hay una sabiduría del no que tiene que acompañar a la longanimidad, ¿no? Hay la sabiduría de la longanimidad y la sabiduría del no también, ¿no? Porque la longanimidad es una sabiduría del sí, de la entrega, ¿no? Entonces, en todo. Por ejemplo, pues yo qué sé, he pasado 2 años de un dolor crónico muy fuerte. ¿Qué puedo hacer? ¿Alterarme más? ¿Eso contribuye a mejorar el dolor? No. ¿Cómo puedo sostener el dolor de estos calambres que se alargan y que parece que me va a implosionar la pierna, ¿no? Por una lesión del nervio, ¿no? Y que los médicos no saben encontrar la causa hasta que finalmente la he encontrado, ¿no?
y se ha curado naturalmente. ¿Qué puedo hacer? Pues dejar ir. Es decir, hacerme amigo del dolor. Es decir, aunque parezca imposible, conciliar lo que me dice el cuerpo con lo que me dice la mente. Porque el gran problema es que cuando el cuerpo grita y la mente dice no quiero que grites, no estás aceptando la realidad. ¿Sabes? Totalmente, totalmente. Es el pain compliance que dicen los que saben de estas cosas, ¿no? Entonces, al final te das cuenta que hay un mecanismo que es la aceptación superadora que es fundamental. Que no es la resignación. La resignación, creo que lo hablamos un día, es una energía que si yo te digo, piensa en la resignación, todo tu tono muscular tenderá a bajar, a encogerse. La resignación es una energía de cierre, de huida, de oclusión, de... La aceptación no tiene nada que ver con el orgullo. El orgullo es sacar pecho. La aceptación es mirar las cosas como son. Te gusten o no te gusten. Eso es muy estoico, pero es que es así, ¿no? Y ahí está la longanimidad. Yo creo que la longanimidad, esa grandeza y constancia de ánimo en la adversidad, pasa por aceptar lo que hay, ¿no? Hay un problema. ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo resuelvo? ¿No lo puedo cambiar? Pues, ¿qué puedo gestionar ante esta imposibilidad? Mi estado de ánimo. ¿Puedo quitarme el dolor de encima? De momento, no, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Gestionar mi respiración, gestionar mi postura, gestionar mis emociones, buscar ayuda de profesionales, pero no rendirte. No rendirte. Y ahí está la longanimidad, ¿no? Por eso creo que es todavía mucho más potente que la resiliencia como concepto. Y me parece sintomático que se haya olvidado la palabra y que no se utilice, ¿no? Que a una persona le digas eres longánime, ¿no? O como decían las abuelas en el siglo XIX, longanimidad, hijo, longanimidad. Nuestro lenguaje ha ido excluyendo virtudes y conceptos tan fundamentales que si no sabemos que existen no los podemos convocar. O los tenemos que convocar utilizando un registro mucho más complejo que pierde los matices de la fuente original, ¿no? De la fuente etimológica. Entonces es importante ser conscientes de que existen conceptos que son convocables a través de nuestra acción cotidiana. Y por lo tanto yo creo que la práctica de la longanimidad es una práctica integral, como todo en la vida. La práctica de la atención, ¿cuándo la practicas? Pues solo cuando meditas, no. Practícala en todo momento, cuando cocinas, cuando barres, cuando tienes una conversación, cuando observas tu propio proceso de pensamiento. Y así con todo. Decía Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi realidad, ¿no? Absolutamente, tractatus lógicos filosóficos, no teníamos que ver qué apartado es, pero es absolutamente así. Se ha dicho de muchas maneras, ¿no? Pero es verdad, es la narrativa, ¿no? Si yo no sé que existe este concepto, tengo una realidad limitada a mi sistema de narrativa y a mi sistema de creencias. Yo pienso que en realidad la consciencia juega ese juego, a descubrirse rompiendo barreras de creencias e incorporando nuevas posibilidades desde el vivir, despiertos desde el aprendizaje, el estudio, la reflexión, ¿no? Para ir a parar un lugar muy simple, ¿no? Decía Freud, era un gran neurólogo, aparte de un gran visionario, ¿no? Después de 40 años de psicoanálisis he llegado al mismo lugar al que antes habían llegado otros poetas. Qué Y es bueno, verdad, o sea, qué bueno. él a base de pensar, llegaba a lugares, por ejemplo, Rosseger, ¿no? El corazón tiene razones que la razón ignora. Ya lo dijo. Está todo dicho. Está todo dicho. Queda por decir la innovación científica, los nuevos descubrimientos, sobre todo cuando se vaya revelando la conexión entre la realidad y la consciencia, que yo creo que es la gran etapa que está por venir, ¿no? Nuestra posibilidad como creadores de un acuerdo colectivo de transformación de la realidad a partir de nuestra consciencia cada vez más despierta. Pero todo está dicho. La ciencia irá incorporando palabras, conceptos, ideas, pero lo esencial, ya lo han dicho muchas mentes lúcidas, o por indagación y reflexión o por revelación, que también es otra manera,
que de repente surge algo que no sabes de dónde viene y bueno, has conectado con la mente superior, con otro tipo de mente que no es una mente orgánica, funcional, sino que es una mente creativa, inmensa. Y de ahí seguro que descargaba Bach y Mozart, esas composiciones que las escuchas y te pones de rodillas o te quedas en un silencio reverencial, porque es algo que va mucho más allá de la competencia tradicional, orgánica de un cerebro, ¿no? Es algo que viene de otro lugar. Siguiendo con el lenguaje, llevo escuchándote como 10 o 15 años. Y desde el primer día dije, ¿qué lenguaje, qué capacidad léxica tiene Alex Rovira? ¿Cómo has trabajado esto? ¿Es algo que te ha venido o que has tenido cierta facilidad siempre? Yo creo que leyendo, Pepe, querido, leyendo muchas veces me han venido después de una charla o Mm, conferencia personas, incluso me acuerdo una vez que vino un experto en programación neurolingüística de Estados Unidos, porque le habían hablado de mí, y vino a una conferencia en Valencia, ujú, y me dijo, mira, me presento, si ves que estoy tomando notas es porque estoy haciendo un informe de cuáles son, pues bueno, tus técnicas, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo técnica no tengo ninguna. Y cuando acabé vi que no había tomado nota y le dije, oye, ¿cómo es que no has tomado nota? Y el tío dijo, hostia, me has llevado en el proceso, se había olvidado. mm, Entonces, yo no he estudiado retórica, ni oratoria, ni habilidades para hablar en público. Hice un curso en la carrera que era una optativa, pero al final, em, a mí lo que me fue muy útil fue darme cuenta que la manera que tienes para conectar más potente es que le hables al amigo. ujú. Fíjate que si tú en esa narrativa hablas a un auditorio y en el auditorio ves a un enemigo, a un crítico, la gente se bloquea. Por eso hay tantas personas que tienen pánico a hablar en público, porque están proyectando algo que no está ahí. Pero si hay alguien que tiene un gesto así, porque a lo mejor no ve bien de lejos, y a lo mejor tiene un poco de tortícolis, pero está así, y la persona que está hablando se lo toma personalmente, se puede bloquear cuando no tiene nada que ver con él o con ella, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho el decir, por ejemplo, ¿no? Yo te considero buen amigo, ¿no? ¿Cómo le hablo a Pepe? Pues con atención, procurando elegir bien las palabras, a la altura de su discurso, a la altura de sus preguntas. Y eso ya predispone una determinada oratoria, una determinada manera de hablar. Cada cual tendrá la suya. Ujú. Evidentemente hay personas que tienen más facilidad para jugar al fútbol, para nadar, para subir una cumbre, para esquiar, para cocinar, para lo que sea, para esculpir. Bueno, quizás sí que ya de pequeñito era muy locuaz y mis padres relataban y decían que, y hay grabaciones en cintas de esas antiguas que hizo mi padre, porque le llamaba la atención. Yo no niego que pueda haber una determinada facilidad en la conexión de las ideas, pero que eso lo he trabajado, sí, mucho. El otro día hablaba con un gran amigo mío que escribe precioso y no ha publicado. Y yo le decía, Alejandro, es un tocayo, pero qué bonito escribes. Y le pregunté, ¿por qué crees que escribes así? Y me dijo, Borges. Me he pasado la vida leyendo a Borges y creo que de alguna manera lo he integrado. Y pienso que es así, que al final una buena novela pasa primero por poder contar algo que has vivido, ¿no? Y que cuanta mayor profundidad, cuanta mayor sangre, cuanta mayor verdad tenga, más hará palpitar al lector. Pero también a encontrar tu estilo a partir de la lectura de muchos estilos. Y ahí se va elaborando un código interno que se manifiesta naturalmente, ¿no? Eso es como cuando aprendes una habilidad deportiva, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y te enseñan la postura, el movimiento. Es muy distinto jugar a tenis con alguien que te enseñe muy bien cómo hacer el revés o el drive o el saque que aprenderlo por ti mismo, porque puedes acabar teniendo codo de tenista, desarrollando lesiones y perdiendo mucha energía en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una parte de dotación, pero sobre todo, o sea, la genialidad no pasa por la dotación. Estoy muy de acuerdo con Malcolm Gladwell, ¿no? Y su regla de las 10.000 Mm, horas, ¿no? ujú. Al final, la maestría es un proceso de aprendizaje, ¿no? Como diría mi amigo Francesc Miralles, que le encanta el concepto japonés de mentalidad de aprendiz, ¿no? Por mucho que sepas, cada día puedes aprender algo, ¿no?
y ese creador de katanas o ese artesano que hace, que repara la cerámica con metales preciosos, ¿no? El kintsugiage creo que se llama. O el mismo que te hace udon, unos Ujú. fideos. Cada día busca si hago la cocción así, si pongo estas verduras. Observa, ¿no? En invierno no puedo tener tanto tiempo en el fuego o más tiempo que en verano. Esa atención hace que la excelencia vaya brotando, ¿no? Vaya brotando, vaya brotando. Por lo tanto, como decía Edison, ¿no? Yo creo que el genio también es un 1% de inspiración, pero un 99% de transpiración. Totalmente, totalmente. En tu libro hablas de hábitos. Quería preguntarte cuáles son em, esos hábitos en tu día a día que más te ayudan a estar sereno, a estar tranquilo, a vivir mejor. Hay varios, lo que los voy aplicando dependiendo del contexto y la situación, ¿no? Como te decía, la indagación me ayuda mucho, mucho. Me ayuda mucho pasear, Ujú. caminar. El hecho de, mira aquí los peripatéticos, ¿no? O ese libro que sacó ese filósofo francés, ahora no recuerdo, que se titula Caminar como una filosofía, ¿no? Que habla de algunos filósofos clásicos y contemporáneos que básicamente generaban su invisión, su revelación, su discurso caminando, ¿no? Caminar, por eso, como he estado 2 años con unas hernias discales que aparecieron súbitamente y que me perjudicaron mucho y no pude caminar, era duro, porque a mí el caminar no solo me fascina, eh, el hecho de poder contemplar el paisaje, dialogar con tu propio pensamiento, o incluso la natación, ¿no? A partir del 10.º minuto, noveno, 11.º minuto de dinámica, te fundes con el agua y eres respiración, ¿no? Ujú. Y ahí es una manera maravillosa de meditar también, ¿no? Hay tantas maneras de meditar entregándote a lo que haces, ¿no? Entonces yo los hábitos los he ido forjando en la medida que he visto que eran necesarios en mí, ¿no? Por ejemplo, me daba cuenta de que estaba cayendo en un cierto desorden, pues no. Método, pulcritud, limpieza. Me daba cuenta de que, yo qué sé, tenía la tendencia a responder antes de que mi interlocutora acabara de formular su pregunta y a no escuchar. Pues reconocer eso, ¿no? Reconocer ese impulso y aprender a guardar silencio, ¿no? Y estar ahí. Entonces, los hábitos los entiendo como un proceso por el cual un valor que tú admiras y quieres tener, lo integras en la práctica como una virtud. Y por lo tanto, para mí los buenos hábitos no son más que virtudes en acción. Ujú. Quiero ser ordenado. Trabajo el orden hasta que integro eso como un hábito. Ya no pienso más en ello. Quiero tener coraje, ¿no? Pues bueno, ¿qué me puedo arriesgar? Practicas eso y es irlo integrando como un lenguaje, ¿no? Como un poder, porque en realidad las virtudes no dejan de ser poderes. Para ir terminando, un par de preguntas más que me interesa saber mucho cómo es desde que te levantas hasta que te acuestas, o más o menos un día estándar en tu vida. Ha cambiado mucho porque yo antes viajaba muchísimo, me levantaba muy a menudo a las 4:30 de la mañana, me daba unas palizas muy fuertes y ahora no. Ahora me levanto por la mañana, desayuno con mi mujer, a veces en casa, podemos levantar, depende, 7:30, 8. Fin de semana, si ha sido una semana fuerte, me gusta estar descansando hasta las 9. Me doy el permiso de dormir, antes no Mm. me lo daba, y para mí ha sido muy regenerador. Entonces, nos gusta mucho el ritual del desayuno, nos une, nos provoca una buena conversación o un buen silencio compartido, ¿no? Y a partir de aquí, pues me pongo a trabajar. Y procuro siempre tener vacío el buzón, lo voy mirando pues, cada hora y procuro resolver lo más importante antes y luego focalizar mi atención sobre todo en ese resuelve, delega o tira Ujú. y en la aportación de valor, ¿no? Eh, Actualmente, como puedo volver a caminar, me gusta salir a caminar después de cenar.
También estoy últimamente incorporando el hábito de la elíptica, 1 hora de elíptica al día, y lo que hago es mientras voy haciendo elíptica normalmente voy mirando un vídeo que resulte instructivo. Ayer, por ejemplo, miraba una conferencia de Eckhart Tolle que me pareció Qué extraordinaria, ¿no? bueno. Sobre la oración, me pareció extraordinaria. Y más viniendo de alguien que no es creyente, ¿no? Pero como fascinante este hombre. Estoy haciendo pilates 3 días por semana para recuperar la forma física que he perdido debido a este proceso, ¿no? Que pasé. Me encanta la metodología, el método también depende de la instructora en este caso, ¿no? Pero me gusta. Y al final he ido incorporando un estilo de vida que forma parte de una cotidianidad. Hay veces que me puedo dar el permiso de decir, bueno, esta semana todo está hecho, pues mira, este viernes, como soy mi propio jefe, y a mi equipo igual, yo les digo, no me importan las horas que eches, me importa que la tarea salga y salga con excelencia, ¿no? Entonces, cuando es así, pues es muy fácil poderse organizar y poder también tomar tus espacios. Hay días que hago una siesta. Si, por ejemplo, me siento fatigado, me doy el permiso, porque ahora trabajo mucho desde casa, he dejado de viajar tanto, hacía más horas que un piloto y ahora estoy haciendo lo que me gusta y evidentemente eso no quita que no pueda tener encuentros a menudo con amigos o con alumnos, pero desde otro lugar, desde otra dinámica. Qué bueno. Para terminar, quería preguntarte, tienes muchísimo contenido en Internet a raíz de tu escuela humanista, a raíz de tu trabajo, tu trayectoria, muchísimos libros escritos. Y quiero que hagamos un ejercicio mental que imagínate que el día que falleces te dicen que te vas a llevar contigo todo tu contenido, todo lo que has escrito a lo largo de tu vida, todo, absolutamente todo, va a desaparecer de la faz de la Tierra, de la memoria de la gente, de todos sitios, ¿no? No va a quedar nada de Alex Rovira. Pero solo puedes elegir 3 lecciones que sí quieres que se queden en este mundo y que se van a quedar y que quieres dejar a generaciones futuras. ¿Cuáles serían esas 3 lecciones? La primera, te las diría en eslóganes, ¿no? La primera es tú puedes ser la causa de tu buena suerte. Ujú. Es decir, no confundas la suerte por azar con la suerte forjada, que a ojos de terceros te dirán qué suerte tienes, pero que en realidad ha habido un trabajo, ¿no? De crear las circunstancias para tu realización. Tú eres la causa de tu buena suerte. Segunda, ama tus errores y aprende tanto de ellos que cuando tropieces, en lugar de caer, vueles, como hace un buen practicante de Aikido. Es decir, date cuenta que el error, no te castigues, no te culpes, aprende, 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 aprende. Y la tercera idea sería esa tan simple que te decía, ¿no? Pero que para mí al final, una vez me preguntaron también en un diálogo, bueno, ¿y qué venimos a hacer aquí, no? Y vino así, ¿no? Lo vi clarísimo, vi aprender y amar y vi cómo hacían una trenza, ¿no? Uh-huh. Pues ama el aprender y aprende a amar. Y si hay algo que rige a un nivel superior, los dioses, decían los estoicos, ¿no? A lo que sea, el origen de la Matrix, la fuente, el Tao, me da igual, Dios, como le quieras llamar. Probablemente, ¿no? Cuando tú miras los grandes avatares de la historia que han dejado grandes huellas, no solo los grandes estoicos, me refiero a Jesús de Nazaret, me refiero Uh-huh. a Buda, me refiero a... Todos apuntan a la misma dirección, ¿no? Totalmente. La dirección de la compasión y la dirección de la sabiduría reflexiva, ¿no? Que se traduce en una acción operativa, ¿no? Entonces pienso que si se acaba esta película y sigue en otro plano, yo creo que el criterio de evaluación tiene que ir por ahí. Fenomenal. ¿A quién traerías a este podcast? Si fueras yo, ¿a quién me recomendarías entrevistar? Te recomendaría varias personas. Te recomendaría sin duda a Antoni Bolinches. Uh-huh. Te recomendaría a Francesc Miralles. Te recomendaría a Xavier Guix. Te recomendaría a Jenny Moix. Te recomendaría a Ferran Ramón Cortés. Te recomendaría a Víctor Amela. Te recomendaría a Ima Sanchís. Te recomendaría...
Bueno, y si decimos extranjeros ya, apaga y vámonos, ¿no? Podrías traer a James Clear, sería muy Lo he interesante, el autor intentado, de Habitación pero no. Atómica. Entiendo que tiene una agenda imposible, ¿no? Pero sí, hay muchas mujeres y hombres fascinantes, de los cuales se puede aprender mucho. Hay mucha maestra y maestro que incluso no tienen notoriedad, am, o, o a un campesino podrías traer aquí que te dijera los refranes que le construyeron y que ha aprendido de observar la naturaleza, ¿no? A veces Mm, qué bueno. em, la intelectualidad es cansina y la naturalidad de alguien que ha tenido que currar cada día con la azada para sobrevivir tiene mucha más verdad que muchos discursos, ¿no? Completamente. ¿Y una idea para terminar? ¿Una idea de tu mentalidad? Buena suerte. Para Una despedirnos. idea, pues a ver, mira, buscaría el índice. Pero básicamente para mí la idea fundamental es que tú programas el software de tu destino, ¿no? Cuando digo que tú eres la causa de tu buena suerte, es decir que no hay excusas. El trébol tiene 3 hojas y dicen que cuando tiene 4 um, es el símbolo de la buena Qué suerte, bueno. ¿no? Pues la 4ª hoja la pones tú. La cuarta hoja la pones tú. Muy buena idea para terminar, Alex. Muchas gracias por este lujazo y, A ti, querido y Pepe. seguimos en ¿Tu niña contacto. está bien? Mi niña está fenomenal. Buen pulmón. He visto ¿Lo que, has oído, no? que comenzó a llorar. Sí, digo, wow, bien, Tiene buen pulmón. vamos bien. Tiene buen pulmón. Me encanta, me Lo encanta. saca a Dios la pasear por bendiga. las noches con frecuencia. Bueno, ahí tenemos a los mayores maestros que nos brinda la vida. Yo creo que los grandes maestros son los hijos, la pareja y los padres. Qué bueno. Así que a aprender de ella. Totalmente. Un fuerte abrazo, querido Gracias. Pepe, y un fuerte abrazo a las amigas y amigos que escuchen o vean esto. Gracias, Gracias. Alex. Gracias por todo.